Así que una bendición estar en la casa de Dios y bueno, siempre que me toca compartir, para mí es un privilegio, siempre. Es verdad que hay momentos que, sí, nos toca cada vez como el ángel de Betesda, que descendía de tanto en tanto, ¿no? Pero bueno, eso quiere decir que la casa está creciendo y hay más liderazgos, ¿eh? Y el liderazgo también tiene que ser forjado, el liderazgo también tiene que ser sometido a prueba. Y como cada uno de nosotros, a veces nos toca estar afuera, estar en otro lado, y la verdad que es diferente a veces cuando uno está en otro lugar, por ahí no es la misma alabanza, no son los mismos coros, no son las mismas caras, ¿viste? No son las mismas palmas, no son las mismas sonrisitas, ¿viste? Pero a nosotros nos encanta predicar. ¿Cuánto les gusta predicar acá? ¡Ay, nadie! ¿Qué pasó con metanoia? ¡Amén! Decían todos, se desparramaban en el suelo. ¿No quieren predicar? Bien, hoy vine en modo medio Gille Ávila. Quiero que vaya conmigo en el libro de según San Marcos, el Evangelista, capítulo 2 en adelante, y habla acerca de Jesús sana a un paralítico. Dice así la palabra de Dios mientras usted lo busca ahí. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, ya había estado ahí, y se oyó que estaba en casa. ¿En dónde estaba? Tocarle al que está al lado y decirle, Jesús está en casa. Qué lindo que es saber que Jesús está ¿en dónde? En casa. Es lindo saber y escuchar y oír que Jesús está en casa. Miren que la gente de Capernaum ya lo había recibido a él como parte de la familia, como parte de la ciudad, como parte de la aldea, como parte de ese pequeño lugar, que tanto así que la gente mismo hablaba de Jesús y decía, Jesús está en casa. Y no era la primera vez que Jesús pisaba el lugar de Capernaum. Capernaum es la cuna de los milagros. Jesús es donde más realizó los milagros habidos por haber. Fue en Capernaum. Ese es el lugar donde Jesús pudo realmente, con la palabra y con demostración del Espíritu, levantar paralíticos, sanar enfermos, expulsar demonios. Y el ministerio de Jesús hizo tan importante en toda la región que la gente no dejaba de hablar de Jesús. Y eso es lo que la iglesia tiene que generar en la gente, que hablen de Jesús y que no hablen de vos, que digan, che, Jesús en realidad existe, pero está en alguien. Está Jesús, que se vea Jesús en tu persona, Jesús personificado. ¿Te imaginas? Y yo creo que todavía estoy como a veces como Juan, no soy digno de desatar, pero Él nos hizo dignos. Dice la palabra que Él nos hizo aceptos en Él. Quiere decir que vos y yo somos dignos, porque Él nos hizo dignos. Y a su nombre, por el Día del Niño, gracias. Y a su nombre. Así que es una bendición siempre escuchar de Jesús, y la iglesia siempre tiene que hablar de Cristo. Dice que se oyó que Jesús estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué hacía? No dice que les profetizaba, dice que les predicaba. Pero en medio de esa prédica Jesús siempre soltaba una palabra. Y la gente se agolpaba. Dice que la gente se codeaban uno a otro para poder entrar en esa casa, en esa sinagoga, en ese lugar, en ese hogar de una persona que Jesús tomó como plataforma para poder hablar las grandezas de Dios, para poder predicar la palabra. Entonces dice que la gente se agolpaba y les predicaba Jesús la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y acá entra, ¿no?, la palabra de Dios a hablar de 4 personajes sin título. 4 personajes sin teología, sin seminario.
sin quizá algún tipo de diplomado, pero la gente, la palabra dice que estos 4 traían a un paralítico. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, Jesús se sorprende, Jesús se maravilla, Jesús dice, ¡wow! ¿Qué es esto? Y dice que ve la fe de estos hombres y al paralítico que está siendo bajado delante de él, en el lugar donde él estaba. ¿Te imaginas? Ese momento Jesús está predicando en el momento más importante, donde para muchos a veces no haga ruido. Da la palabra, che. Deja el caramelo. Apaga el celu. No te distraigas. Jesús está predicando la palabra y la gente está agolpada queriendo escuchar la palabra de Dios. La gente estaba desesperada por llegar a donde estaba él. ¿Por qué? Porque él hablaba las grandezas de Dios. Porque él hacía señales y maravillas. Jesús es sinónimo de palabra y unción. Jesús es sinónimo de palabra y profecía. Jesús es sinónimo de todo lo que tiene que ver con el reino de Dios y con todo lo que tiene que ver con lo que está bien. Eso es Jesús. Por eso la gente se desesperaba por él, porque él hablaba de Dios. Y en él se notaba el carisma, se notaba el acercamiento con la multitud. Quería llegar a toda costa porque no tenía mucho tiempo. Tenía 3 años y medio y él sabía que en algún momento le iba a llegar la hora. En el momento que él principia su ministerio, sabía que el reloj estaba prácticamente corriendo por segundo. Y él lo que no quería era perder tiempo y lo que tenía que hacer, lo tuvo que hacer en corto tiempo. Ese corto tiempo que para nosotros muchas veces es mucho. Y hasta demasiado. Y es largo y extenso. Y a su nombre. Sí. Ahora fíjense estos 4 personajes que nos habla la Biblia. ¿De dónde salieron? La Biblia no dice de dónde salieron. Simplemente hablan de la actitud de estas personas. De la actitud de estos cuatro hombres que vieron al paralítico. No dice si fueron parientes, no dice si era un amigo de ellos. La cuestión es que vieron al necesitado y dijeron, a este si lo llevamos, lo cargamos entre los 4. Se pusieron de acuerdo. Cuando te rodeas con gente de fe, vas a terminar de la misma manera. Si sos una persona nueva que comenzaste, te entregaste hace poco, estás hace 2 o 3 meses, busca gente que te hable de Dios, pero que te hable de Dios de verdad y que con su vida lo demuestre también, con la acción que haga. Estos 4 dijeron, che, si lo llevamos porque está Jesús acá. Hay que llevarlo, escúchame, Jesús no es la primera vez que está ahí. Jesús ya varias veces llegó a Capernaum y los milagros que él hizo se comenzó a correr por todos lados. Claro, ¿quién no se quería perder un milagro ahí? Nadie. Y hasta yo, si estuviera ahí por mi milagro, dice que no entraban en la puerta, dice que no cabían. Estaban así como lata de sardina, estaban queriendo escuchar a Jesús. Y por ahí en algún momento venía el milagro. Fíjense si nosotros nos ponemos como Dios demanda, con palabra. ¿Sí o no? La gente se tiene que agolpar por la palabra de Dios. Hoy más que nunca, con la necesidad que hay. Hoy más que nunca la gente está desesperada. 4, 2 o 3 temblores, ya la gente entra en pánico, pero después pasa la semana, dejó de temblar y es como que... Sí, están como los días de Semana Santa. Nos limpiamos esos días y los otros días. Todo el resto del año, ¿qué hacemos? Y a su nombre. Entonces la Biblia no dice de dónde salieron estos 4. No dice quién fue su apóstol, quién fue su pastor, quién fue su líder. Pero habla de una actitud maravillosa. Está hablando de 4 personajes que no le da título. ¿Te das cuenta? Que a veces el título es por estar. A veces es mucho más importante hacer cosas anónimas en Dios. ¿Sí o no?
Gloria a Dios por los anónimos que están trabajando. A esto no le resalta la chapa, a este no le resalta el ministerio. Dios no los pone en foco para que digan, che, mirá, estos 4 apóstoles evangelistas. No, está hablando de 4 que en el momento que Cristo anduvo ahí entendieron cómo es el tema. Entendieron cómo es la compasión, entendieron cómo es la misericordia. Y encima se cargaron a una persona con todo su problema, ellos 4, para decir, olvido mi circunstancia porque yo ya estoy sano. Pero este necesita. ¿Sabes las veces que este habrá esperado su milagro, su momento, pero nadie le ayudaba? ¿Sabes cuántas veces quizá le pasó como al paralítico que tuvo 38 años y cada vez que yo quiero ir, otro va antes que mí? Porque siempre dependió de otro. Pero el día que él dependió de la palabra, cuando Cristo le dijo, cuando le habló y le dijo, ¿quieres ser sano? Ese fue el momento para su milagro. Este hombre estaba ahí postrado. Usted sabe que a todos los que pasaban por esas circunstancias los dejaban en una camilla, que era llamado el lecho. Una camilla donde los dejaban parientes, familiares, el que sea, los dejaban ahí para que ellos pidan limosna, para que ellos ahí pudieran ganarse algo, porque no tenían subsidio, no tenían pensiones, en ese entonces no había nada. Eso era depender de los mercaderes, depender de alguien que tenga compasión de vos. Eso en los tiempos de este hombre era depender de que alguien tuviera compasión de ti. No que tenga lástima, no, compasión. Y eso es algo que no se tiene que perder en nosotros. Tengamos el ministerio que tengamos, tenemos que seguir predicando compasión y misericordia. Jonás es un profeta, pero Dios le dice, te tengo que mostrar mi misericordia para que vayas hasta Nínive a hablar de mi misericordia. Primero te voy a hacer ver y luego vas a ir a profetizar. Porque a él se la hizo ver primero. ¿Cuándo? Cuando pasa todas las cosas que Dios le hace pasar y le muestra su misericordia. ¿Ves? Te das cuenta que todavía, aunque seas profeta, no entendiste nada. Sí. Compasión y misericordia. ¿Y qué más pide Jehová de ti? Misericordia y justicia y compasión. Sí, se lo dijo al profeta Miqueas y a su nombre. Entonces dice que estos 4 amigos se encontraron con el hombre y lo llevaron. Pero había un tema, la multitud. La multitud que también estaba por un milagro. La multitud que también estaba para escuchar algo de parte de Jesús. Cuando se oyó que él estaba en casa, imagínate, no era la primera vez. Toda esa gente que tenía algún pariente enfermo, tenía problemas de cáncer, paralíticos, algunas personas que tenían a sus hijos, suegra, nuera, de todo. Cuando se escuchó que él estaba allí, ¿cómo no iban a ir? Y hasta yo, si hubiera tenido problemas, hubiera estado ahí presente. Sí, porque ya lo había escuchado, ya he visto que este hombre hacía milagros. Y se presentó Jesús y la gente instantáneamente se agolpó para escuchar la palabra de Dios. Tenemos que generar en la gente que la gente se desespere para escuchar la palabra de Dios. No para escuchar otra cosa, sino para que escuche palabra de Dios. ¿Qué tengo para darle a la gente? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, dijeron los apóstoles, te lo doy en el nombre de Jesús. Recibe el milagro, palabra de Dios. Sí, la gente necesita riqueza espiritual y para eso tenemos que estar cargados de Dios, cargados de su palabra. Estos 4 demuestran que todavía se puede hacer grandes cosas en Dios sin tener títulos. Sí. Se puede hacer grandes cosas sin tener títulos. ¿Te imaginas esto? Aparte, Jesús está predicando y le interrumpen la prédica. Y vos, cuando leemos las escrituras, no es que Jesús le dice, no, se van a morir, me interrumpieron. Anda a interrumpirle a un profeta cuando predica. Dos años sentado y a su nombre. No, pero Jesús está ahí y ve el asunto, se
¿Te imaginas esto? Se corta la prédica. Jesús tiene que dejar de hablar de Dios para prestarle atención a 4 locos que estaban bajando a uno que encima estaba paralítico. Y Jesús, al ver la fe de ellos, dice: ¡wow! Esto ni siquiera son un milagro para estos 4. Ellos están pidiendo para alguien. Cuando dejes de preocuparte por tus cosas y te preocupes por las cosas más importantes que tienen que ver con Dios, entonces Dios sí va a tomar cosas serias en tu vida. Y ahí va a encarrilarse Dios. Porque a veces estamos tan dependientes de nosotros mismos, y eso que ya estamos sanos muchas veces. Y nos olvidamos de aquel que está lisiado, de aquel que está paralítico, de aquel que todavía necesita compasión, necesita misericordia. De aquel que todavía está ahí, sí, le dije, en modo Gigi hoy. Alábele si puede. Y a su nombre. Y a mí me encanta porque toda la palabra de Dios es profecía. Diga conmigo, es profecía. Y esto es palabra profética, lo dijo Pedro apóstol. No hay mayor profecía que esta. ¿Sí o no? Jesús le presta atención a los 4 y ve la magnitud de la fe de ellos y está diciendo: no puedo creer lo que estoy viendo. Porque si hay algo que le fascina a Dios es ver fe. Cuando hay fe, Dios dice: oh, se genera, la atmósfera se genera sola. ¿Viste? Se empiezan a mover cosas porque la fe hace eso. Hace que cosas inusuales sucedan. Imagínate que en este momento se abra el techo acá. Me está cortando la prédica, me están filmando, tengo que salir a las naciones. Y a su nombre. No, y Jesús, fíjate que ni se enoja. Jesús no hay que toma una actitud como cuando estaban los mercaderes vendiendo en el templo y agarra un azote y... No, sino que se sorprende y se maravilla Jesús de la actitud de estos 4. A mí me encantaría tener amigos así. Hoy ya no los puedo contar. Pero amigos así como estos 4, ¿eh? ¿Sí o no? Encontrarte con uno de ellos nomás. Oh, yo quiero que esto me evangelicen a mí primero. Uno de ellos, mínimo. Predicame, dámela. ¿Cómo es? Tengo que seguir aprendiendo. Y cuando vieron que estaba la multitud, dijeron: che, como si Jesús subiera, como que si ya Jesús estaba por irse. Como que si ya alguien le había juntado la maleta, le había juntado la tablet, juntado la Biblia para... Vamos, maestro, porque ya hay que encarar para otro lado. No. Ellos estaban desesperados porque querían llegar hasta donde estaba Jesús. Pero no para un milagro para ellos, sino para otro. Toda esa acción que ellos hicieron ni siquiera era para ellos. Era para otro, para un paralítico. Imagínate, si yo soy el paralítico, estoy ahí mucho tiempo y estoy esperando mi momento, que alguien, que en algún momento llegue. Nadie tiene compasión de mí y aparecen 4 que me están diciendo: che, te vamos a llevar allá donde está Jesús, de quien habla todo, hace milagros, levanta, resucita, levanta al caído. ¿De qué no hace? Y estos 4 le empezaron a evangelizar y le predicaron. Y escuchadme, si yo soy ese, obviamente, ¿cómo no voy a decir vamos? Si hace años estuve esperando, por lo menos algo de fe tengo que tener para encarar con ellos e irme. Y encima, toda la idea le surgió a los 4. Cuando dijeron: la oposición está acá, es la multitud, ¿qué vamos a hacer? Y hay que romper el techo. Hay que romper el techo. Y tuvieron que romper el techo y rompieron el techo. Eso es fe. La fe no mide el obstáculo. La fe no ve obstáculos, no ve barrera. La fe no ve eso. La fe sobrepasa la circunstancia, la adversidad, sobrepasa el problema. Y entonces ellos, cuando ven la multitud, dicen: vamos a cargarlo, porque había que cargarlo. Y decir que eran 4 porque había que cargarlo y encima después bajarlo con soga.
delante de Jesús. Se rompe una casa que ni siquiera era de Jesús, ni siquiera eran de los 4 y menos del paralítico. Ahora se estaba rompiendo un techo ajeno. Se estaba rompiendo un techo ajeno. Me imagino el dueño de casa, pero si lo tenía Jesús, fluye el amor, no importa. Que te rompan el techo a vos, a ver qué hacer. Santo. Ya te mandan abogado, perimetral, ¿qué? Sí, y el dueño de casa, me imagino ese momento, pero cuando vio que el paralítico caminó, escuchame, en tu casa se desata un milagro de eso. Vos lo que menos pensás en el agujero que te dejaron en el techo. ¿Sí o no? Sí. Y aparte Jesús, no es que iba a dejar las cosas así, porque Jesús no es alguien que es desordenado. No es alguien que va a dejar las cosas así. ¿Para qué tenía tesorero? ¿Para qué tenía Jesús a su tesorero? ¿Para qué tenía a sus discípulos? Que también tenían que tener muchas veces, que cuando a veces le pedía y los discípulos eran medios... No sé si eran tacaños o secos, porque cada vez que le pedía le decía, che, hay que comprar pan. Y bueno, ni un mango tenían que pedirle a un muchacho. Al muchacho le tuvo que traer 2 panes y los peces. Y gracias a eso se multiplicó el asunto. Y los discípulos estaban ahí con él, pero acá lo llamativo es la hazaña de estos 4. Que la fe te puede hacer cosas locas muchas veces. Te puede llevar a hacer cosas locas. Te puede llevar a hacer estas cosas. ¿Para qué? Para lograr algo en alguien. Porque estos 4 se cargaron al paralítico, lo llevaron, y Jesús lo primero que dice que al ver la fe de ellos, tu fe debe estar siendo mirada por Dios, seguramente en este momento, como tanto la mía, está siendo vista. Cada vez que te moves en fe, Dios la ve. Cada vez que te moves en misericordia y en compasión, Dios te está viendo. Te está viendo. Cuando te mueves en misericordia y te mueves en fe, Dios te está viendo. No tenemos que dejar de hablar de Dios, nunca. Siempre tenemos que hablar del Padre, siempre. Vayamos donde vayamos. A veces nos pueden tratar mal, nos pueden insultar, nos pueden decir un montón de cosas. Pero nuestro deber es predicar la palabra de Dios. No importa cómo, a tiempo y fuera de tiempo, dice Timoteo. Te escuchen o no te escuchen, es nuestro deber predicar la palabra de Dios. Y dice que Jesús, al ver la fe de ellos, dice que donde estaba y haciendo una abertura, ellos bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. ¿A quién le habló? Al paralítico, al que lo bajaban. A él le habló. Y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico habrá dicho, bueno, pero yo vine por mi milagro, ¿qué tiene que ver mi pecado acá? Acá me cargaron a mí, ¿por qué me habla? Porque para que haya milagro tiene que haber confesión de pecado. Tiene que haber un arrepentimiento. Si no, Dios no puede obrar. Uno tiene que confesar. Jesús primero tenía que quitar el pecado para desatar el milagro. Y estaba allí sentado alguno de los escribas, gente religiosa, muy teóloga, los cuales cavilaban en sus corazones, y dice que empezaban a cuestionar la actitud de Jesús y todo lo que pasaba ahí sin hablarlo, pero como Jesús conoce los pensamientos, lo plasmaron acá en la Biblia. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, maldición, está diciendo cualquier pavada. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, ¿en dónde lo conoció? Viste que el espíritu te da a conocer muchas cosas. Entonces lo dio a conocer en el espíritu, que ellos estaban cavilando así. Y entonces dice, conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Viste? Les pregunta eso. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¡Oh! Ahora venía la prueba para estos que se conocían la Biblia. Estos que venían así, eran sacerdotes de los sacerdotes. Eran arcángeles para la sociedad. Pero para Jesús,
Entonces Jesús los confronta y les hace una pregunta, le dice, ¿qué es más fácil decirle al hombre? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda? En otras palabras le estaba diciendo a Jesús, ¿qué es mucho más fácil? ¿Que se le perdone primero el pecado o soltarle el milagro? Primero. No, diga conmigo, primero lo primero. ¿Sí? Tiene que haber confesión, tiene que haber renuncia, tiene que ser perdonado. Tiene que ser perdonado para que ahora reciba el milagro. Estos estaban hablando en la mente, en el corazón, y Jesús conocía lo que ellos pensaban. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo ahora al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida. ¿Cómo se levantó? Porque siempre que venga la orden de parte de Dios en el momento, hay cosas que no se van a tardar en tu vida. Hay cosas que no se van a tardar para que comiences a activarte. Y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa delante de Dios. Apláudele a Jesús. Y a usted que le gusta profetizarle al de al lado y decirle, prepárate. No, pero decirle, prepárate. Para ver lo que nunca viste, decirle. Prepárate para ver lo que nunca viste. No es que, viste, a veces nosotros los predicadores, lo que estamos predicando, queremos que nos acompañe con la predica. Y a veces usted no quiere que nos quiere acompañar. Si yo le digo profetice, ¿usted qué tiene que hacer? Profetizar. Porque a todos nos gusta profetizar, ¿sí o no? Ay, yo nomás. Y a su nombre. Ahora sí le dijo al paralítico, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. ¡Wow! Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. ¿Sabe qué? Ese lecho lo cargó durante mucho tiempo. Ese lecho es el lecho de la vergüenza, es el lecho del quebranto, es el lecho de la afrenta. Ese lecho era lo que a él lo presentaba delante de la sociedad como alguien lisiado, como alguien discapacitado, como alguien que ya no podía caminar más, como alguien que quizás ya nunca más iba a hacer lo que usted y yo hoy hacemos porque estamos sanos, podemos correr, podemos saltar. Este hombre quizás esperó mucho tiempo que ese momento llegara, o quizás no, se le despertó el deseo quizás cuando le hablaron de Jesús ahí. Estos 4 personajes sin título, estos anónimos, gloria a Dios por gente anónima, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Gente anónima, gente que no le interesa ¿cómo sería el título? Que entienden el momento de que Dios puede usarlo. A mí me pasó, yo tuve muchos años sin título y Dios me usaba grandemente. Y yo tuve muchos años, No, porque hay gente a veces que no sé, en 3 veces quiere que ya se le reconozca algo y a su nombre. Gloria, santo. Yo llegué en el año 2005, me ungieron como evangelista en el 2013. Gloria a Dios. En el 2013 me reconocen en el ministerio, pero yo ya había arrancado al mes nomás. Y sin tener teología bíblica, sin tener liderazgo, me iba metiendo de a poco. Solo ahí, a estudiar y a darme la cabeza contra la pared, muchas veces. Sí, porque hoy hay gente que sabe más que vos, ¿viste? Estudió 3 meses y no, sí. ¿Yo por qué tengo que pasar de vuelta a apóstol a la escuela? Si yo ya tengo título. Santo. Y a su nombre. Gloria. Yo tengo que seguir aprendiendo. Es como que si yo dijera, no, ¿yo por qué tengo que estar sometida bajo un apóstol? O sometido bajo un apóstol. ¿Por qué me salió? Santo. Y a su nombre.
No me culpe, estoy rodeado de mujeres en mi casa. Y a su nombre. Sí, es verdad. Y yo tuve muchos años. Hoy hay gente que prácticamente pareciera que hay que darle caramelos en el momento ahí al mes. Y a su nombre. Yo sé que acá eso no pasa. Tocarle al que está al lado y decirle, el profeta se equivocó de congregación. No. No, no pasa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si vamos a hablar de Cristo, siempre que sea con el testimonio de Cristo en nuestra vida, como lo está en la palabra. ¿Saben por qué Jesús tenía muchas respuestas? Porque su testimonio era la del Padre en Él. Era la del Padre en Él. Y muchas veces nos cuesta. Sí, cometemos errores, falencias, pero no nos tenemos que dejar ahí, quedar ahí. Tenemos que levantarnos una vez más y encarar para adelante. Siempre. Dios tiene planes con nosotros, Dios tiene planes contigo, Dios tiene planes con cada uno de nosotros, tiene plan con tu familia. Y a su nombre. Y la palabra de Jesús tiene que fluir en nuestra boca. Sí, hermano, porque cuando nosotros nos desenfocamos de Cristo, ya empezamos a hablar de que yo gané esto, tengo aquello, tengo lo otro, me bajé del cielo, tengo el tridente del querubín, no sé, cualquier cosa. Sí. Y a veces terminamos hablando cualquier pavada y no ganamos un alma, ¿sí o no? Sí, me ha pasado un montón de veces. Yo puedo tener un montón de conocimiento, sabiduría, pero si no gano un alma, todavía sigo siendo un necio porque dice que sabio es el que sabe ganar alma. ¡Ay, Dios! Y yo pienso que soy sabio. No gané un alma. Así me dijo un hermano un día, no, pero yo soy de sabio. Dice, ¿qué tiene que ver? ¿Qué? Porque vivía en sabio es sabio. Yo soy zorzal, entonces pues vivo en el zorzal. Y a su nombre, apláudale al que vive. Y los que son de las tunas, pinchan las tunas. Y a su nombre. Pero acá están todos lampiños. No pinchan, no hieren. Y a su nombre. Tocarle que está al lado y decirle entre risa a risa, la paliza, decirle. Y a su nombre. Seamos como estos cuatro. Yo no sé cómo ellos lograron entender principios divinos, principios de reino, principios de evangelización, principios de ganadores, principios de gloria, principios de honra. No hay mayor honra que esto, que alguien dé su vida por el otro. Y esto la estaban dando al llevar al paralítico hasta donde estaba Jesús, sin importar qué iba a pasar, si el hombre, el dueño de casa, se enojaba con ellos. No, el interés y el enfoque de ellos estaba en que este paralítico, aunque quizá no tenía la fe suficiente para recibir milagros, estos cuatro sí tenían la fe. Y Jesús, ¿qué dijo? Cuando vio la fe de ellos, dijo, wow, estos están más locos, así que más vale, se los voy a dar, pero antes, primero tengo que limpiarte a vos, porque estuviste así mucho tiempo, hay que arrepentirse para que venga el milagro. Y a su nombre. Entonces se levantó enseguida. Hay cosas que no se tardan en Dios. Cuando Dios quiere acelerar algo en la vida de uno, lo hace. Y dice que enseguida se paró, se levantó. Y este que ahora estaba en el olvido, ahora estaba siendo primero. Estaba delante de todos y encima con su lecho en mano. Con aquello que fue vergüenza para él por muchos años. Por aquello que tanto tiempo cargó. Cargó su vida, cargó en la afrenta, en el dolor, en el abandono. No dice la Biblia, no te relata todo cómo fue la historia, qué fue la familia de él, por qué lo dejaron ahí, quién fue el que lo llevó ahí. Tenía esposa, tenía hijos, no se sabe. Simplemente se sabe de que él estaba postrado ahí en ese lugar, pero alguien tuvo compasión de él. 4 personajes que salen en escena, que por alguna razón cuando la Biblia no los nombra con nombre y apellido, tiene un interés profundo. Y
nosotros tenemos que quedarnos con la acción de estos personajes que cuando vieron que Jesús estuvo allí no perdieron oportunidad. Prepárate para las oportunidades, porque cuando salgan de esta noche tienen que comenzar a caer las oportunidades para que nosotros podamos seguir extendiendo el reino de Dios y tener compasión por el perdido. Y a su nombre. Sí, hermano. Sé que hay personas que empezaron con todo en el Evangelio, pero después están ahí pinchados. Santo. Eso no puede pasar. Tienes que activarte. El tiempo se acerca y Cristo viene por una iglesia que esté activa. Una iglesia que esté en movimiento. Una iglesia que esté hablando su palabra. La palabra tiene mayor trascendencia en las Escrituras que cualquier otra cosa. Siempre fue la palabra. No fue otra cosa. Cuando los apóstoles oraban decían: oramos para que nos des de nuevo de tu palabra. Que nos des de nuevo. Que nos des poder, autoridad con tu palabra, para que haya fluidez, para que Dios siempre esté encarnado en nuestro corazón, en nuestro labio, para que hablemos de Cristo y ser una iglesia Cristo. ¿Sí o no? Sí, porque hoy prácticamente, hermano, hay mucha gente que está muy decepcionada con tantas cosas que han pasado, con liderazgos que se levantaron temprano y que después no supieron cómo encarar el asunto, y en vez de sanar, dañaron, y en vez de restaurar, quebrantaron. Y a su nombre. Gloria. Jesús acá nos enseña algo tan, pero tan sencillo, que con la palabra nosotros podemos juntar multitudes. ¿Sí? Y no es que un hermano un día me dijo: bueno, pero Jesús no gritaba. No, usted cree que no gritaba. Él subía a los montes, y en los montes se subían las montañas. No era para decir: bueno, hermanos, estamos aquí. O sea, si yo me subo, eso hasta por lógica tenés que saber que si se sube una montaña porque hay una multitud, no es que va a hablar despacio. No había megáfono como ahora. Ahora hay megáfonos y encima sin batería y están ahí meses. Santo. Y a su nombre. Pues si tuviera megáfono Jesús, pero estaría gritando. Claro, Jesús, claro que levantaba la voz. Levantaba la voz y gritaba. Levantaba la voz a los cuatro vientos. Proclamaba la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios anhela de nosotros siempre. No importa el ministerio que tengamos, todos tenemos el deber de reconciliar a la gente. Ese es nuestro deber. Y a su nombre. A su nombre. Mire, si cada uno de nosotros nos proponemos, como estos cuatro que se pusieron de acuerdo. ¿Qué hicieron? Se pusieron de acuerdo, el poder del acuerdo, ¿no? Se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a llevarlo. Y lo llevaron. Si cada uno de nosotros nos proponemos a traer un alma, y ya, habría que romper allá, acá, ¿sí o no? ¿A usted no le pasa que siempre estamos ahí? Venimos martes, está, y siempre, y yo digo que ya estamos pero recontra sanos, ¿sí o no? Y ya la metanoia está fluyendo acá. Tóquese la cabeza. Tóquese y diga: metanoia. Ya está, listo. Cuando la metanoia se activa acá, ya no hay quejas. Y no me tocó a mí esos días. Yo soy como... como dijo Pablo, yo soy el más pequeño, el injertado. Y yo de todos estos 12, dijo Pablo. Y gloria a Dios, hermano. ¿Por qué siempre se tiene que activar algo en nuestra vida? Porque sí, porque a veces estamos en casa y no le damos ni 5. Si no es Netflix, fútbol. Si no es fútbol, es Netflix. Si no es Netflix, Disney. Si no es Disney, no sé lo que tenga ahí, la app que tenga ahí en la tele. Bueno, ese ya es un área del apóstol, así que yo ya ahí no me meto, porque si no ya me está mirando con cara de... ¿Sí o no, Gaby?
Apláudale al que vive. Estos 4 nos enseñan que la fe no tiene límites. La fe es capaz de abrirte camino para tu milagro, siempre. La fe es la herramienta de una iglesia que está activa y que no deja de creer en Dios. La fe hizo que estos hombres hicieran que un milagro se desate, y lo más lindo de esto es que ni siquiera el milagro era para ellos. Que vos podés tener fe hasta para otros, para que sea sano, y no porque vos estás pasando necesidad. Sí, eso es fe, eso es Dios. Dios no lo hubiese sanado si no había fe ahí. Pero vio la actitud de estos 4 que dijo, wow, yo me imagino a Jesús, y yo tengo acá apóstoles y esto tengo que decirle ni con oración ni con ayuno. Yo me imagino, claro, Jesús se maravillaba, estaba como el centurión, profeta cuando vino. Ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Te imaginas eso? Tener títulos así. Que Jesús te nombre el título. Que Jesús sea el que hable de vos. Y que el centurión cuando llegó y dijo, mira, yo no te puedo llevar bajo mi techo porque soy soldado, soy un centurión, tengo soldado, digo a este va y viene, esto, aquello y lo otro. Simplemente di la palabra y mi criado sanará. Wow, Jesús dijo, se dio vuelta, envió la multitud y dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. Ay, ay, ay. Yo quiero que el centurión ese me imponga las manos. Que estos 4 que están ahí desciendan, no sé, en algún momento. Que suceda como el monte de la transfiguración cuando apareció Moisés y Elías. Que sean uno de ellos nomás. Ya está. Que sea uno de ellos nomás. Orame. Impartime. Y a su nombre. Porque esto es así. Uno tiene que imaginar. Porque para eso Dios nos dio el poder de imaginarnos. Jesús nunca dejó cosas a la deriva como en este momento. La Biblia no te relata. Pero Jesús seguramente después habló con el hombre, el dueño de la casa. Y le habrá dejado para que pueda hacer eso. Pero yo creo que el dueño de casa estaba más... ¿Sabe cómo estaba saltando? A pesar de que no era el milagro para él, yo me imagino. Nunca se vio tal cosa. La Biblia dice que todo lo que estaban allí adentro se maravillaron. Y dice que comenzaron a decir, se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Wow. O sea, ¿de qué están hablando? ¿De la actitud de los 4 o de que Jesús sane? ¿O de que Jesús sanó al paralítico? ¿De qué se maravillaban? ¿Por qué glorificaban a Dios? ¿Y por qué dijeron nunca hemos visto tal cosa? Si no era la primera vez que Jesús andaba por Capernaum. ¿Qué fue lo que le sorprendió a la gente? ¿Alguien lo sabe? Dígalo fuerte. La actitud de los 4. Esa actitud. Gracias, Jesús. Y yo quiero que Dios siempre anote mi actitud, cómo me comporto delante de la gente, cómo soy con el necesitado. Eso es lo que cuenta más. Yo siempre le digo a Dios, si yo bajo de un lugar y a veces por ahí no llamo para coso, yo me arrepiento, porque por ahí no llamé. Porque a veces estamos tan acostumbrados a estar en eventos y a veces terminamos los eventos y no llamamos ni siquiera para un alma. No hacemos el llamado. Me ha pasado un montón de veces. Y se lo digo yo, que a veces estamos saliendo, a veces no. A veces te llaman, a veces no. Y así estamos, como el ángel de Bethesda, como le dije. De tanto en tanto. Pero no me quejo. Por eso sigo viniendo igual. Soy fiel a mi Dios. Soy fiel a mi Cristo. Y a su nombre. Y cuando hay fidelidad, se nota. No hace falta que tú hables cuánto hay de Dios en tu vida, simplemente tu actitud lo demostrará. Sí. Porque nunca el árbol habla de sus frutos. El fruto se ve. Y después cuando lo probás, te das cuenta si es bueno o malo. Póngase de pie en esta noche.
Y a su nombre. Ahora sí que vengan todos los shofaristas, el pandero, baterista. Vamos a sacudir. Y a su nombre. Le creció el pelo a Luciano. Gloria a Dios, miren cómo se agranda, ¿eh? Se agranda el ministerio, se agranda la casa. ¡Qué bendición! ¡Felicitaciones! Y a su nombre. ¿Cuántos entendieron la palabra de Dios? ¿Sí o no? Vayamos por esos caminos que nos marca las escrituras de estos 4 que tuvieron una actitud diferente para la necesidad de uno. Y yo creo que ellos tuvieron su recompensa, por algo la Biblia lo nombra. Y la verdad que hasta hoy en día podemos predicar de ellos. Vaya a saber la vida de ellos cómo terminaron después. Pero lo que hicieron ese día lo anotaron en las escrituras. Y el Espíritu Santo, siendo inspirado por estos grandes hombres de Dios, no quiso que se pase desapercibido. Porque hay cosas en tu vida que Dios nunca la va a dejar pasar desapercibida. Van a ser anotadas. Todas tus actitudes. ¿Cuánta ganas le pusiste por venir? ¿Cuánta ganas le pusiste por recuperar tu casa, tu familia para estar bien con Dios? ¿Cuántas ganas le pusiste para poder estar bien con tus hijos, con tus hijas, con tu cónyuge, con lo que sea? ¿Cuántas ganas le pusiste para estar bien delante de Dios? ¿Cuánta preocupación? Dios lo ve todo y Él sabe. Y quizá hoy tu fe no está de la manera como estos 4, pero hoy es la noche donde tu fe puede ser activada y que te puedas encaminar de vuelta. Vos tenés que ser como uno de ellos. Vos tenés que ser el próximo. Tenés que ser la próxima que levante a alguien, que levante a un paralítico, que levante a un necesitado, que desate un milagro sobre alguien. Estamos enteros, estamos completos. Tenemos que seguir siendo vasos de bendición para muchos que están ahí, ahogándose en penas y quebranto. Y hoy estás acá para ser una vez más activados en el nombre de Dios, para que la fe pueda crecer como la luz de la aurora. ¿Cuántos creen? Levante su mano al cielo. Vamos a adorar a Dios por un instante. Y usted conéctese con la palabra, con lo que el Señor ha hablado en esta noche. Y tome la palabra como una profecía que recorra todo su interior, su espíritu, y active la fe en usted. En el área donde esté necesitando puede haber un milagro, puede haber respuestas repentinas, respuestas divinas. Quizás estás esperando que tu familia llegue, estás esperando que alguien llegue, y por tu actitud ellos pueden llegar. No cambies, no te quedes, seguí avanzando.